Vamos a dialogar el día de hoy con el presidente del colectivo Y Si Te Pasa a Ti. Él está en la capital de los ecuatorianos, desde Quito. Con la ayuda de la tecnología vamos a enlazarnos y vamos a comunicar sobre las leyes que se han aprobado en la Asamblea. Fueron dos, entre el 15 y el 16 de mayo se aprobaron dos leyes. Pero nos vamos a centrar más en la ley de ayuda humanitaria. Esa es la ley en la que vamos a conversar hoy con el presidente, decía, del colectivo Y Si Te Pasa a Ti. Damos la bienvenida a Franco Fernández Sánchez desde la capital de los ecuatorianos. Señor Franco Fernández, buenos días. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Fabián y buenos días Oscar. Qué gusto estar con ustedes, gracias por el tiempo y el espacio. Se han aprobado dos leyes. No sé si se desesperaron los asambleístas, no sé si esto ya venía desde hace tiempo que empezó esta emergencia sanitaria que ha golpeado a todo el mundo. Y países subdesarrollados no han podido enfrentar esta emergencia, no han tenido una forma y los mecanismos de pronto adecuados. Y hablamos de países desarrollados, más aún los latinoamericanos, nos falta en desarrollo, en economía, en educación, porque pueden haber muchos problemas, pueden ser de los gobiernos, pueden ser de la ciudadanía, pero se han aprobado, y decíamos, la ley humanitaria. ¿Qué corresponde? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el colectivo Y Si Te Pasa a Ti? ¿Esta ley humanitaria beneficia al país? ¿Beneficia a los ecuatorianos? Gracias, como decía, por la oportunidad, y es bueno hablar de este tipo de cosas, de las leyes y qué es lo que sucede en el Ejecutivo y qué es lo que pasa en la Asamblea cuando aprueban leyes. Bueno, lo que sucede con este tema de la ley humanitaria, que además tiene un nombre rimbombante, porque así es como se han acostumbrado en los últimos años a ponerles a las leyes cuando perjudican a los trabajadores, como en el caso de las leyes de eficiencia o como en el caso de la ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar, etcétera. ¿Qué es lo que hace el colectivo y cómo lo analiza ahora respecto de las leyes que acaban de ser aprobadas en la Asamblea, que luego tendrán que llegar a manos del Ejecutivo para recibir la aprobación, veto parcial o veto total? Obviamente no creemos que pase lo del veto total, pero ojalá hubiese un veto parcial. ¿Por qué lo digo? Porque desde el punto de vista del análisis del derecho laboral hay afectaciones hacia los trabajadores. Es reducir el 45% de los ingresos de los trabajadores. A aquel trabajador que recibe un sueldo básico, el salario básico unificado de $480, su reducción es de hasta el 45%. Lo que quiere decir es $180 menos a su ingreso mensual. Su familia, su hogar, su entorno tendrá que vivir con apenas $220. Si ya la situación era precaria y difícil durante este tiempo, que se prevé que hasta por 2 años dure este tipo de modificación salarial y que si fuese necesario se extienda por 2 años más, es decir, durante 4 años vivir con este atropello, por supuesto que nosotros desde el colectivo Y Si Te Pasa a Ti lo analizamos de manera negativa porque no tiene nada de bueno para el país. Por eso decimos que los nombres que les ponen a las leyes no siempre son los más correctos. Ahora bien, siempre el tratamiento de las leyes dentro de la Asamblea Nacional van a poner cosas buenas y cosas malas y te van a contar únicamente las buenas para que tú apoyes un proyecto de ley y no te van a hablar de las cosas negativas. Y creo que de esto no se lo contaron a nadie, mientras que sí te cuentan cosas como el tema de los salarios de los presidentes o vicepresidentes que hayan sido juzgados o que tengan acusaciones por corrupción o por temas como abuso sexual o cosas parecidas. Entonces ahí sí uno dice, bueno, a esas personas se les retira el sueldo, pero es que ahí no está la mayor cantidad de los recursos del Estado. Eso no representa ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto. Donde se va el dinero es en las compras públicas, en los ministerios y por supuesto en los gobiernos autónomos descentralizados. Allí está la corrupción en la mayoría de los casos. Ámbito de corrupción, creo que está siendo peor que la pandemia en estos momentos. Se juega con la vida de la gente, se juega con la salud de las personas de este país, se juega con el dolor de las personas al tener la necesidad de una alimentación. Y sobre eso, no aún solo con las personas vivas, sino también con las personas que lamentablemente fallecieron en esta emergencia sanitaria por el COVID-19, al ponerle sobreprecios hasta sus fundas para embalar cuerpos. ¿Qué es lo que está pasando con los ecuatorianos
que unos fueron elegidos por voluntad propia, otros son puestos por el gobierno que tiene su derecho de escoger a personas. Y puede ser que confíe en ellas, pero son solo ellas las que le hacen quedar mal al gobierno, o el gobierno, ¿ustedes cómo analizan? O el gobierno también tiene conocimiento de lo que está pasando a su alrededor y no hace nada. En la década anterior tuvimos, yo creo que una banda organizada en el poder. Y creo que en este momento lo que podemos decir es que todos están de acuerdo para hacer lo que hacen, porque no es normal, no es natural que sucedan las cosas como suceden y que nadie se dé cuenta. Y resulta ser que los que están robando están muy abajo, suena sospechoso. Y los que están muy arriba, entonces tienen los bolsillos llenos y en cualquier momento escapan del país de la manera más ágil posible. La plata se está yendo en la contratación pública. Digo yo, si alguien quiere hacer negocio y quiere ganar el 10, 15, 20%, es probable que esté en su legítimo derecho y hasta suena razonable. Pero un aumento de 1000% para el caso de las fundas, como acabas de decir, jugar con nuestros muertos, eso es gravísimo. Es una de las cosas más absurdas que se ha visto en esta época. Y como bien dices, Fabián, creo que esa es la mayor pandemia que estamos viviendo, la pandemia de la corrupción, en la cual a los gobernantes y las personas que están de autoridades en las distintas estamentos e instituciones no les importa para absolutamente nada. Simplemente han llegado allí para aprovecharse. Entonces, el pedido a la ciudadanía que tengan cuidado a quién eligen y que si van a elegir en las próximas elecciones, elijan buscando ética, valores, conciencia, respeto y sobre todo antecedentes de servir a la ciudadanía. Ahora bien, ¿ahora qué podemos hacer? Verificar quiénes nos están haciendo daño. No comamos cuento de que la política es mala, de que la política es sucia, de que la política no hablemos y de la política no nos metamos. Más bien debemos estar enterados suficientemente. Medios como el de ustedes, comunitarios que están en las localidades, que llevan la noticia de primera mano, es lo importante, estar informados. La Asamblea Nacional ahora permite que uno pueda verificar quién votó sí y quién votó no. Ustedes pueden saber quiénes están perjudicándoles en sus ingresos, en su salario, y quienes votaron sí a la reducción del 45% del salario básico unificado de los trabajadores, quién están perjudicando a los ecuatorianos, para que en las próximas elecciones, cuando vayan a golpear la puerta de su casa, ustedes digan, no, por ti no voy a votar, porque esas personas ya nos perjudicaron. No desaprovechemos la brillante oportunidad que tenemos de conocer qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones. Su nombre del colectivo que ustedes hacen, y deberíamos decirle a todos los ciudadanos y a quienes están haciendo estas leyes, que piensan que hacen un bien al país, como ustedes hacen el análisis, no está todo bien, solo se dice lo que se ve bonito y de esa manera es lo que se informa. Y siempre ha pasado, topaba el gobierno anterior, este gobierno, y creo que este ha sido el caudillo para poder, basados en esa ideología de que gobernamos para los más pobres, como les hace a la gente equivocarse y elegimos a esa persona que tiene el discurso más bonito para los pobres. Pero decía algo, el nombre del colectivo de ustedes, decirles a las autoridades que aprueban las leyes, decirles a las empresas que ahora con esta ley tienen la oportunidad de reducir el horario de trabajo y asimismo reducir el salario, y decirles, ¿y si te pasa a ti? Eso es justo, ¿no? En el año 2014, y gracias por esa extraordinaria introducción, Fabián, porque me parece que es la fórmula correcta de hacer notar a las autoridades y a la ciudadanía en general de qué es lo que pasa con el nombre del colectivo, ¿no es cierto? Hace 6 años, en junio del año 2014, se funda y nace el colectivo Y Si Te Pasa a Ti, desde el punto de vista de que en varios sectores del país, por poquitos, por pequeñitos que fuesen, fueron tocándoles, afectándoles de uno en uno. Y entonces, como eran 5,000 por un lado, 2,000 por otro lado, 400 personas por otro lado, 800 personas en otro lado, nadie decía nada y nadie se solidarizaba. Entonces, en determinado momento, la afectación fue creciendo y cada vez eran más los sectores, pero el colectivo Y Si Te Pasa a Ti lo que hace es aglutinar a los trabajadores de distintas sectores, de distintas vertientes, y dice, ok, vamos a luchar por nuestros derechos. Conseguimos de tal manera el 21 de marzo del 2018 la reivindicación de los derechos laborales a través de ganar una demanda de inconstitucionalidad en la Ley de Justicia Laboral que le ponía techo a las utilidades, por ejemplo. Y después hay, antes de eso,
algunas otras victorias que tiene el colectivo y otras después, y trabajo que vamos a seguir haciendo a favor de los derechos laborales. Por ejemplo, ahora debemos convocar a la unidad nacional de todos los colectivos laborales en todo el país para buscar qué hacer si es que esta ley se promulga, el presidente la firma, la recibe la asamblea, la ratifica y la envían al registro oficial. Si eso pasa, seguramente hasta el viernes de la próxima semana, tendremos que buscar alternativas para no permitir que esa ley nos afecte a los ecuatorianos, porque es inconstitucional. Tendremos que buscar entonces las soluciones y las salidas que nos beneficien. Como bien dices tú, y si te pasa a ti, es decir, hoy me estás afectando a mí, pero te pregunto, ¿y si te pasara a ti y si a ti te sucediera que te reducen el 45% de los ingresos? Porque claro, es facilito tocar el bolsillo de otro y no asumir por cuenta propia lo que está sucediendo y decir que otros paguen. Fíjate tú, Fabián, que en este momento a nivel país, ¿quiénes van a pagar los platos rotos de la pandemia, de la corrupción y de la pandemia del COVID-19? Los trabajadores en el 75% están asumiendo todas las pérdidas. El gobierno en una pequeña parte y, por supuesto, el resto de los factores de la economía también en otra pequeña parte. Pero la mayor parte, el mayor impacto, el mayor golpe es hacia la clase trabajadora del país. Con las medidas que se acaban de anunciar hoy en la mañana, nos damos cuenta que la aprobación de la ley humanitaria definitivamente no tiene sentido, no debió ser, porque allí ya se hablan de los fondos, después de la cadena del señor presidente de la República, luego sale el señor ministro de Finanzas a decir dónde está el dinero, cómo lo van a traer, cómo van a aplicar a la banca pública, cuánto dinero nos estamos ahorrando, cuánto dinero se va a eliminar en subsidios, cuánto dinero se va a dejar de usar en los sueldos y salarios, etcétera. Si todo eso ya está resuelto, ¿para qué meterle la mano al bolsillo de los trabajadores? Quiere decir, entonces, que la famosa ley humanitaria lo único que buscaba era afectar a los trabajadores. Es entonces el gran pretexto que buscaban. Y siempre tenemos trabajando para ayudar al gobierno. Los ecuatorianos, en general, todos creo que somos solidarios. Pero somos la clase trabajadora, los solidarios. Y podemos notar en esto, al perdonar las deudas, porque sacaron una ley poniéndole otro nombre, y usted hablaba sobre el nombre capcioso que le ponen a las leyes, y decía, vamos a permitir que las empresas que paguen solo los capitales, más no los intereses y multas que han obtenido durante todo este tiempo. ¿Cuánto se perdonó en estas oportunidades? Decir esto, grandes empresas que tienen sus capitales, ¿por qué no se cobró oportunamente? ¿Por qué se dejan multar? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas del servicio de rentas internas? ¿Por qué deja pasar tanto tiempo? La ley puede permitir. Yo no puedo ver si se determina de la misma forma, por ejemplo, a un pequeño comerciante, a un comerciante que sacó su RUF para vender X cosas dentro de un local de 2x2 y comparar con las grandes empresas. ¿Cómo se persigue a este comerciante y cómo se perdona a las grandes empresas si no se recupera estos capitales? No se renegocia los contratos petroleros, no se renegocia los contratos mineros, que son de grandes empresas, que son grandes de Estado, que no se mira a la banca privada aportando, porque son ellos beneficiarios de los ecuatorianos, que tratamos de ver un futuro mejor y acudimos hacia ellos para ver un emprendimiento, pero no se mira un aporte con algo que puedan resarcir y decir, bueno, los ecuatorianos cuando están con buena economía, con la posibilidad de trabajar, vienen hasta nuestros locales, hacen sus préstamos y nos ayudan en su momento, ahora ayudemos a ellos. No se mira eso en esa parte. ¿Qué es lo que se debe hacer y cómo se debe pensar? Esta ley ya está, y usted decía, el Ejecutivo la tomará y la aprobará, porque la Asamblea permitió pasar, pero son 137 personas, creo, si no me equivoco, las que permiten esto, elegidas de pronto por voto popular, que la ciudadanía confió en ellos, pero también ahora no se puede esperar que vengan unas elecciones y que de pronto se lancen de candidatos nuevamente para decirles no. Se debería decir no. ¿Y cómo analizamos que no nos mientan para futuro también?
sabiendo la tendencia y la procedencia, es decir, a qué intereses defienden. Uno puede saber claramente que si existe un asambleísta que está ligado a cierta industria, a cierto sector, va a defender a ese sector. Entonces es legítimo que vaya a defender a ese sector. Ahora, si esa persona que defiende a ese sector también se presenta como defensor de los pobres, no tiene sentido. Es decir, los representantes del pueblo son representantes del pueblo de distintas vertientes. Unos representan a empresarios, otros representan a comerciantes, otros representan a trabajadores, otros representan a la ciudadanía. Y fue una respuesta que él le daba y él le dijo, yo tampoco creo en los curas. Y él era un cura. Yo tampoco creo en los curas. Porque decimos, la política no es mala, sino quienes la ejercen mal. Estamos en un estado de ser elegidos. Todo que pasa cuando ya llegan al poder. ¿Qué es lo que tienen dentro de ese círculo vicioso del poder que todo cambia o que le hace cambiar a la persona? En realidad las personas no cambian, y te lo puedo asegurar, porque existen gente dentro de la asamblea, asesores, asistentes, personal administrativo y los propios asambleístas. Hay gente buena en la asamblea, quizás son la minoría, pero hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente ética. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que van a defender ciertos intereses? O peor aún, que llegan coaccionados porque ellos pusieron de su dinero para la campaña y entonces tienen que llegar a recuperar el dinero. Por eso es que aparentemente cambian. Lo siguiente es que llegan con compromisos. Yo te apoyo, pero tú me vas a apoyar cuando llegues. Yo te pongo allí, pero tú vas a hacer tal cosa cuando llegues. Entonces sus decisiones están coartadas. Su capacidad de elección y de voto en base a lo que la ciudadanía lo eligió queda hipotecada a quien lo puso en el poder, a quien lo llevó hasta allí. Esa es la parte más grave que se tiene que analizar en el momento de decir por qué una persona cambia. Las personas en realidad es bien difícil que cambien. Ya cuando estamos en los 14, 15, 17 años, las personas empiezan a definirse. Ya la vida adulta empieza a tener mayor madurez y por supuesto después de los 30 años uno se ve una persona mucho más aplomada. Pero todo esto tiene que ver con la formación en el hogar. ¿Qué valores, qué principios, qué educación, qué formación, de qué familia viene y qué pretende proyectar hacia el futuro? Porque claro, si yo pretendo mal usar, entonces eso es lo que voy a ejecutar, pero si pretendo bien hacer, entonces eso es lo que voy a tratar de ejecutar también. Hay muchos políticos que, como bien dices tú, llegan y mal usan y hacen quedar mal a la ciudadanía diciendo tú lo elegiste y ahora que te quejas. Pero el detalle está en que lo eligió porque pensó que iba a hacer algo bueno. Es importante conocer más de cerca a los políticos. Acérquense, porque los políticos tienen que estar cerca de la ciudadanía. La política tiene que estar hecha para servir. No es posible que elijamos simplemente la carita bonita o el discurso bonito sin saber qué hay detrás de esa persona. Es importante conocer un antecedente. Ese antecedente está ligado, como dije antes, a valores y principios para que luego eso en la práctica, cuando sea aprobado, cuando sea tentado, no caiga. Porque claro, ahora en este momento, el día que se incurrió en los errores de procedimiento legislativo para la aprobación de la segunda ley, que hoy no estamos tratando, pero que faltaron los votos, suspenden la sesión, no tuvieron los votos, la llaman al siguiente día, como no fue clausurada, la reinstalan, hacen una moción de reconsideración, vuelven a aprobar y consiguieron los votos. ¿Cómo en 24 horas algunos asambleístas cambiaron de opinión? ¿Qué fue lo que pasó en esa noche? ¿Resulta ser que con la almohada consultaron bien y decidieron bien qué hacer? ¿O es que jugaron por debajo algunos cargos públicos, algunas asignaciones de ministerios y de organismos seccionales para decirte, yo te doy tal o cual ministerio y a través de ese lugar, a través de esta institución, tú coloca a tus parientes y a tus amigos? Sospecha de verdad cuando a los políticos los encuentres a todos ellos trabajando en los medios públicos, cuando a todos ellos trabajando en estamentos públicos, porque claro, si uno llegó, trata de acomodar a todos los demás en su familia para que estén supuestamente bien, algunos dentro y fuera del país, en embajadas, en consulados, etcétera, pero allí es donde se lleva el dinero y entonces como toda esa familia, son 10, 15, 20 personas, se encuentran metidos en el gobierno, es mucho más fácil hacer el lieve famoso que dicen en el pueblo ecuatoriano. Y sí, claro, eso puede suceder,
pero cuando una persona realmente llega a servir y lo único que quiere es, ok, págame por lo que estoy trabajando y por eso voy a representar y cuando salga del poder me vas a ver tal y como entré. Ojalá tuviéramos más políticos honestos, pero te digo, aunque hay, son la minoría. ¿Cómo combatir a esto si desde la cabeza principal ya está orquestada? La parte fundamental es la participación ciudadana. Involúcrate, ciudadano, en qué es lo que pasa en tu comunidad, después en tu parroquia, en tu barrio, en tu ciudad. Es importantísimo que sepas qué es lo que está pasando en tu cantón, que acudas cuanto sea posible a los cabildos ciudadanos, que estés presente, que hagas posición de la silla vacía, que participes, que te involucres de manera activa en la situación política y social de tu ciudad, que colabores con organismos que quizás no son políticos, pero que tienen una visión para servir a la sociedad y de esa manera vas a entender la dinámica de cómo resolver los problemas de una ciudad. Es verdad, los gobiernos seccionales necesitan de las asignaciones del gobierno nacional, que por supuesto el dinero sale de la producción, por ejemplo, en la Amazonía sucede, que producen petróleo, minería, electricidad, etcétera. Y ese dinero se va a las arcas fiscales nacionales y luego debería volver a los gobiernos seccionales, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero resulta ser que no se hace de esa manera. Entonces terminan afectando a cómo se desenvuelve la ciudad y no regresa lo mismo que sale. La Amazonía produce muchísimo, Sucumbíos, Orellana produce un montón. ¿Regresa lo mismo que sale? No, no regresa lo mismo que sale. Entonces, ¿para qué se llevan esos recursos? Sí, lo que pasa es que el principio de solidaridad y subsidiariedad para el resto del país es importante, que todo el mundo reciba y se reparte entre todos, perfecto, pero de aquí sale. ¿Y dónde se queda? Entonces ahí es importante que seas partícipe de lo que sucede para que entiendas la dinámica y para que sepas por qué vas a apoyar a tal o cual candidato, pero que no lo apoyes porque te ofrece un cargo público, que no lo apoyes porque te ofrece una canasta, porque te da una camiseta o cualquier otra cosa, porque eso quiere decir que tú estás vendiendo tu voto, hipotecando tu futuro para que en el periodo de que le toque ejecutar a esa persona electa, te traicione, porque obviamente te va a decir, tú que me reclamas si te vendiste por un pan, y no es lo correcto. El político no debe vender la posición en la que está a través de comprarla con la canasta de comida, con la camiseta o con el ofrecimiento de un puesto. Él tiene que vender su posición a través de decir, yo voy a defender esto y por esto es que estoy pidiéndote el voto. Y allí sí cambia la cosa. Pero la ciudadanía algunas veces nos hemos equivocado. Y digo nos porque también me he equivocado, porque cuesta pagar con la experiencia y saber que puedes confiar en alguien que luego te traiciona, que luego llega al poder y hace malas cosas, o que alguien que está en el poder tú decides apoyarlo para una reelección y que luego resulta ser que hace malas cosas. Es importante que conozcas y además que no te sesgues a ideologías o a de repente un color o una bandera, porque por lo menos en mi caso yo he dicho, yo puedo apoyar a distintas personas de distintas tendencias, pero más allá del color que defiendan, es porque conozco su calidad ética y moral. Entonces, no te debe molestar a quien apoyas de tal o cual bandera, sino porque si lo conoces o no y sabes que va a hacer bien o no. Y de repente sucede que a un funcionario público lo están acusando de tal o cual cosa y tú dices, no, yo creo en su inocencia. Y estás jugándotelo por esa persona, ok, está bien, porque lo conoces y resulta ser que lo vas a respaldar y luego vas y ves en la realidad y efectivamente ha sido una persona honesta que lo único que está haciendo es perseguido por temas políticos, pero la mayoría no es así, la mayoría definitivamente va a hacer las cosas mal. En este término estadístico, principios, valores, moral, ¿no se ha visto ahora en los políticos actuales? Yo te digo, si a mí me preguntas, el 30% de los asambleístas cumplen con esos temas. Ética, moral, civismo, valores, principios, el 30%. El 30%. Sí los hay. Quiere decir que estamos rodeando 40, 45 asambleístas y el resto son 137, como bien decías tú. 137. ¿Dónde están los demás? ¿Qué hacen? ¿De verdad trabajan para servir a la ciudadanía o trabajan para devolver favores? Algunos ya en este periodo
entrando mayo, empiezan a pensar en las próximas elecciones y dicen el 14 de mayo estaremos posicionados si nos reeligen. Para aquellos que están buscando la reelección, en este momento ya están buscando qué hacer para conseguir esa reelección, para saber a quién benefician y a quién perjudican, de dónde van a salir los fondos para su reelección. Allí la clave entonces. El nepotismo, que decía ocupar cargos los familiares de diferentes autoridades electas por voto popular, a dedo, como se los coge, ponen diferentes ministerios. Pero el nepotismo también tiene un castigo y no se lo ha aplicado, porque si decimos X asambleísta o tal asambleísta y vemos algún familiar en algún puesto en alguna dirección, se supone que es nepotismo. Sí, creo que dos temas para analizar. Primero, el que la carrera social, la carrera laboral y la carrera profesional de las personas no tiene que verse afectado porque tal o cual persona de su familia tenga o no un cargo público o un cargo de elección popular. Es decir, que si tú estás en un cargo de una dirección distrital y resulta ser que un hermano o un primo tuyo resulta ser asambleísta o resulta ser parte del gobierno central, no se puede aducir por eso nepotismo. Pero al revés, si él llegó al cargo público e inmediatamente tú apareces en esa función pública de director distrital, entonces allí podría haber la sospecha y eso tiene que ser investigado. El problema es que la ciudadanía ha normalizado y ha empezado a aceptar ciertas cosas como normales. No podemos aceptar cosas como normales. El nepotismo existe y está castigado y está penado. Entonces es importante que la ciudadanía se atreva a denunciar, que perdamos el miedo, pero decimos, no es demasiado poderoso, no te metas con esa persona, o simplemente lo normalizamos, lo aceptamos y decimos, esas cosas están bien, déjalo nomás, pero si ya es costumbre, pero si ya siempre lo han hecho, esto nunca va a cambiar, ya el país es así, este es el peor país y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, te cuento, en muchos países pasa en los países del primer mundo, pasa en los países de Sudamérica. Yo he tenido la oportunidad de viajar y te puedo decir que pasa en muchos países. El detalle está en cuánto podemos arriesgarnos y cuánta decisión tenemos desde nuestros propios valores para no ser cómplices y encubridores de lo que está pasando. Porque claro, si te quedas callado al conocer de un delito, entonces te conviertes en cómplice. El otro gran problema es que cuando tú no haces nada, permites que esto siga sucediendo y, como decía antes, se normalice para que venga otra persona y decir, si todo el mundo lo ha hecho, yo también lo voy a hacer. Eso no es lo correcto. Tienes que actuar de manera suficientemente inteligente para no dejar que eso pase. El nepotismo está en todas partes. Cuando veas que eso sucede, denúncialo, no te quedes callado. No es solamente salir y decir en una red social, yo vi tal cosa, sino atreverte a poner tu firma para que eso no pase. Y alguien dice, bueno, pero va a correr riesgo mi vida. De eso se tratan los valores y principios. Algunas veces nos tenemos que jugar la vida. A todos nos ha pasado en algún momento cuando hemos decidido luchar contra la corrupción para decir, no voy a permitir que esto pase, no voy a dejar que esto suceda. Ahora mismo estamos poniéndole el pecho a las balas y decir, nos vamos a arriesgar a tomar acciones frente a la publicación de esta ley si es que así sucede tal y cual como salió de la Asamblea, y seguramente así será. Bueno, tendremos que buscar la manera de hacer partícipes a más personas para incurrir en acciones que beneficien a los trabajadores y que echen abajo estas leyes que los perjudican. Pero no podemos seguir así, no podemos permanecer de esta manera. Digo yo, en este momento la afectación a los maestros 12.5%, al resto de las instituciones públicas 20%. ¿Por qué? ¿Por qué les tienen que reducir el salario si sabemos que es inconstitucional? Sí, lo que pasa es que ellos ganan mucho y viven del Estado. Ok, están trabajando, algunos de ellos son profesionales de carrera, probados, éticos, trabajadores, etcétera. No se los debería perjudicar. Donde sí debería haber la afectación, es decir, a ciertos cargos. Bien está la eliminación de algunas instituciones públicas, bien está la eliminación de algunos cargos, pero miren lo que ha tenido que pasar. Estamos entrando ya esta semana, a partir del 24, entramos en el último año de gobierno del presidente Lenín Moreno. En el último año, tuvo 3 años antes para hacer este tema de los recortes, pero no, se lavaron las manos como que nada pasaba, y claro, nos vendían circo cada mes, cada 3 meses, nos vendían cosas, pan y circo para el pueblo, ¿no? Mientras algo tengan para comer y mientras los podamos hacer reír o tenerlos entretenidos en una u otra cosa, pues no pasa absolutamente nada. Y fíjate como cada vez que nos quieren golpear o esperan la fecha antes de un feriado o ratifican como ahora
30 días más de emergencia para que la gente no pueda salir a protestar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Estado es responsable de todos aquellos trabajadores que han salido a protestar a las calles a defender sus derechos y que pudieran verse afectados por el COVID-19. El Estado es responsable de esas personas, porque podría ser inclusive un delito de lesa humanidad el castigar a los trabajadores, obligarlos a salir a las calles a protestar y que terminen afectados. Es decir, el Estado está incurriendo en muchos errores. Te digo, muy pocas cosas buenas, la mayoría de cosas negativas. Ya falta poco para que se acabe. En democracia elijamos bien, elijamos a mejores gobernantes, pero no permitamos que nos vuelvan a meter gato por liebre. Como ya antes, nos equivocamos, aprendamos bien de la lección. Nos terminemos equivocando cada vez y cada vez peor. Esta ley humanitaria dice pensiones vitalicias y cita cosas. Y usted hablaba en el inicio, que decía que las pensiones vitalicias para quienes no han sido juzgados, han terminado su periodo y siguen cobrando. Esa no era la idea. La idea que se había planteado la ciudadanía, los expresidentes y vicepresidentes, y a todos quienes tengan estas pensiones vitalicias. Eso es lo que la ciudadanía pedía. ¿Qué pasa si este gobierno, con el derecho a la resistencia que tiene el pueblo tipificado en la Constitución, no termina también el periodo? También no estaría incluido en esto, pero serían 4 apenas. Sí, lo que sucedería es que en ese momento esas personas no recibirían el sueldo vitalicio. Para el caso de presidente, vicepresidente, y bueno, los otros 2 vicepresidentes, que como bien dices, son 4 personas que han pasado en este periodo, ¿no? Tuvimos al que está preso, a la que está por ahí escondida, y a los otros 2 que están en funciones. Claro, serían 4 personas, pero la primera persona que ya fue juzgada dejaría de percibirlo, y todos aquellos que hayan sido juzgados y todos aquellos que no hayan terminado su periodo, porque claro, es injusto premiar a alguien que, digamos, por honesto y por trabajador, por ser buen presidente de la República, por haber cumplido a cabalidad tu trabajo para el cual fuiste electo, te vamos a premiar, porque después de ser presidente de la República va a ser difícil que desempeñes algún cargo en algún lugar, porque es complicado, ¿no? Un presidente de la República no va a salir a ser ministro, o no va a salir a ser funcionario público tan fácil, o no va a salir a ponerse un negocio, etcétera. No es algo sencillo. Entonces está bien que para una persona así pudiera existir, porque la vida después de ser presidente se le podría poner cuesta arriba. ¿A qué se va a dedicar? ¿A la cátedra quizás, etcétera? Bueno, podríamos ver. El detalle está en que para aquel que hace mal, está mal que exista este tipo de beneficios. Entonces, bien ha sido planteado por la asambleísta, que fue asambleísta Paola Ventimilla, por el asambleísta Denis Marín, que impulsaron ese tipo de leyes, y otros asambleístas más, buscando que se eliminen las pensiones vitalicias. El detalle está en que nos tienen discutiendo, como yo decía, por la parte más pequeñita del pastel, mientras en la otra esquina están que se comen a camionadas, con tractores, si es posible, todo el resto del pastel, llevándose a caudales los millones de dólares del país en corrupción. ¿Por qué? Porque nos tienen entretenidos discutiendo sobre los temas de las pensiones de presidentes y vicepresidentes. Ya ha sido, ojalá termine de aprobarse así, corregido, y obviamente este presidente terminará su periodo. Si es que después de eso se le encuentra indicios de responsabilidad y es juzgado y resulta ser que hay un castigo por parte de la ley, pues la pensión será eliminada. Tendrá que ser así porque existe la ley ya en este momento para no permitir que cuando has incurrido en actos de corrupción, cuando has sido causante de estos delitos que se mencionan allí en la ley, o cuando no has terminado tu periodo, pues sea juzgado. Ahora, desde el punto de vista democrático, yo no estaría jamás a favor de la ruptura del Estado democrático, así que por ese lado preferiría que termine este gobierno completo hasta que se acabe. Sin embargo, creo que hay muchas cosas por corregir. Creo que el presidente de la República aún está a tiempo, todavía tiene opciones para solucionar las cosas. Espero yo que recapacite entre hoy y mañana y que ponga el veto parcial, no perjudicando a los trabajadores. Digo yo, algunas veces termino decepcionado porque espero de quien no debería esperar, pero espero que el presidente recapacite y no salga así. Hay muchas cosas que se están planteando en la ley, el tema de la reactivación productiva, el tema de los incentivos a las empresas está perfecto,
Pero si todo eso estaba previsto, entonces ¿por qué la afectación a los trabajadores? Me queda la gran sospecha que lo único que buscaba era la flexibilización laboral para perjudicar a los trabajadores y permitir cosas que veremos en los años subsiguientes a grandes empresas multinacionales viniendo a implantarse en el país, abusando del valor que ahora se tendrá que pagar a los trabajadores. Los políticos, y se dice en el argot popular, cuando algo financiado o está ya consumado, y se vendieron el alma al diablo. Usted hablaba de financistas dentro de la política y que va a ser difícil a la autoridad de elección popular poder gobernar y poder gobernar para quienes más necesitan. ¿Cómo se puede asegurar que existen financistas dentro de estas instituciones que regulan esto? ¿Significa que no han hecho bien su trabajo estos organismos de control o también están inmiscuidos en este financiamiento? ¿Qué sucede con organismos de control como la Contraloría, como la Judicatura, como el Consejo Nacional Electoral, que son los llamados a velar de dónde provienen los recursos, por dónde están escapándose y a dónde llegan los financiamientos para que alguien termine siendo electo? Claro, es muy fácil que una persona que defiende a los empresarios tenga financiamiento de varias empresas que podrían inclusive ser contratistas del Estado, como ya lo vimos en el pasado y como sabemos que sí sucedió, para que se parapeten en el poder durante más de 10 años, ya 12, 13 años hasta el momento, y de esa manera financiaban sus campañas y tenían el dinero suficiente para aparecer en todas partes y para poner y brandear las ciudades completamente de su publicidad, de los colores que fuesen. Entonces, allí uno se puede dar cuenta que hay más gasto del que normalmente estaría autorizado y que del que estaría permitido. Las personas, como dije antes, deben vender sus ideas, deben vender sus objetivos, deben vender sus valores, deben vender sus principios, deben saber qué es lo que van a ejecutar y eso comunicarle a través de ideas, a través de discurso a la ciudadanía, pero no venite a vender en base a la plata que tiene, a los fondos que tiene, para salir con tantas y cuales publicidades bailables para que la gente compre esas ideas absurdas y que te terminan vendiendo cosas que son demagogia. Este es el otro tema de saber elegir, que nosotros tenemos que pensar hacia el futuro, ¿qué vamos a comprar? La demagogia de alguien que nos va a ofrecer cosas que sabemos que son imposibles de cumplir, como cuando nos dicen 1 millón de casas y luego decimos 1 millón de casas, quizás yo voy a ser beneficiado. Ya me dijeron que me anote y que si yo voto, entonces me van a apoyar. 1 millón de casas. ¿Será posible 1 millón de casas? No hemos entregado para este caso o no se han entregado ni siquiera a cientos de miles de casas, peor, 250.000 de casas. No se han hecho las famosas viviendas VIP, viviendas de interés popular, no se han hecho. ¿Por qué? Porque muy poco crédito se ha destinado a través de la banca pública para hacer eso, muy poco ha hecho el Estado para hacer eso. ¿Y qué es lo que se ha logrado hacer? Es establecer crédito en la banca privada o en el IES, que es de los trabajadores y de los jubilados, no del Estado, a través del IES, del BIES y por supuesto de la banca privada se han sacado créditos para vivienda de interés popular, pero son la minoría, son muy pocos, porque eso no genera mayor rentabilidad. La mayor rentabilidad está en las casas que cuestan mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mal utilizar y compramos entonces un discurso de que nos van a dar 1 millón de casas. ¿Será real? Pregúntate las propuestas, ¿son ejecutables? ¿Se pueden realizar? Pregúntale al político cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Porque claro, lanzar una idea, decir yo voy a hacer tal cosa, no. Si alguien quiere decirte algo es, lo voy a impulsar, lo voy a promover, voy a buscar alianzas para conseguir tal o cual cosa. Y ojalá se ejecute. Pero decirte que a ciencia cierta lo va a hacer, pregúntale cómo. ¿Comprando votos o vendiendo su conciencia? Fabián, estás con mute. Sí, perdón. Decía en todo este ámbito de la política, y usted hablaba del tema que se está volviendo ya normal, en decir que sí, los políticos llevan sus diezmos, parece que fueran normales, que en cualquier contrato tengan que ser entregados.
Pero ¿qué pasa al ciudadano? Yo poner un ejemplo de pronto, si contrato a una persona para que realice un trabajo dentro de mi hogar y se me va llevando las cosas después de haber realizado su trabajo, no le puedo decir, pues está bien, sí hizo el trabajo y no importa que se lleve lo que se tenga que llevar, pero el daño que me ha hecho. Y por eso decía, y vuelvo a repetir el nombre del colectivo, ¿y si te pasa a ti? Mira que creo que, y lo voy a usar para siempre, si me lo permites, Fabián, es el mejor ejemplo, ¿no? Viene una persona, trabaja en mi casa, no sé, hace una obra civil, limpieza, ordena el jardín, lo que fuese, ¿no? Y resulta que está trabajando conmigo meses y quizás años. Y digo, qué bueno que ha sido, qué bien que ha cuidado a mis hijos, qué bien que ha cuidado las paredes de la casa, qué buena construcción que hizo, qué buen jardín que me dejó haciendo, etcétera. Cualquier cosa. Y resulta ser que cuando se va desaparecen las joyas de la familia. Ah, digo, pero bonito me quedó el jardín, total bonita se ven las rosas, linda quedó la pared, o mis hijos ya crecieron gracias a que esa persona les dio de comer. ¿Será correcto normalizar por medio de la ciudadanía, en el imaginario social, decir que está bien que robe con tal de que haga? Sí, no importa que haya robado, pero nos dejó grandes cosas, hospitales, carreteras, dejó haciendo puentes, cosa que nadie más ha hecho. Y resulta loco, pero es la realidad, que usaron las obras para que por medio de esas obras existan contratos donde recibir y coimar, donde tener margen de hacer la corrupción. Es decir, no es que hicieron las obras para beneficiar al pueblo, hicieron las obras para beneficiarse a ellos mismos. No estaban pensando en te voy a dejar un hospital para servir a tal o cual comunidad. Estaban dejando dónde hay que hacer hospitales para que pongamos margen a ese contrato y puedan hacer el lleve. Eso estaban pensando. No estaban pensando en servir. Estaban pensando cuántos hospitales de estos, cuántas escuelas de estas hay que hacer, porque sabemos que si en un colegio, Escuela del Milenio, que cuesta $4 millones, se pueden llevar 1 millón, entonces, ¿cuántos colegios tenemos que hacer para llevar 10 millones? Ah, tenemos que hacer 10 colegios, perfecto. Ok, ahora al contratista, ¿cuánto le pedimos de extra? ¿Cuánto adulteramos los precios? ¿En qué negocios más meto a este contratista para que siga haciendo? Y te vas a dar cuenta que los contratistas se vuelven a repetir entre ellos. Algunos honestos, otros completamente deshonestos, porque no vamos a faltar a la verdad. Por supuesto que existen contratistas y proveedores del sector público completamente honestos, que se niegan rotundamente a ser coimados y a pasar coimas. Y dicen, yo gané este concurso lícito completamente y ni siquiera me han pagado. Y están meses y años esperando que el Estado les pague lo que les tiene que pagar. Esos son los que están sufriendo, esos son los afectados, esos son los que necesitan crédito de reactivación productiva, más no aquellos que hicieron el lleve, que se llevaron cualquier cantidad de dinero del país y que además han sido cómplices de la corrupción, cómplices y encubridores, corruptos y corruptores. Decir a qué costos hicieron las obras va a quedar muy grande y va a haber un tema. Dialogado con Franco Fernández Sánchez, él es del colectivo y te pasa a ti. Presidente de este colectivo, amplio el análisis en la mañana sobre la ley humanitaria. Los trabajadores con esta ley pueden recibir el 50% de su salario, trabajar menos tiempo. Pero como en todo hay que ver el lado positivo. Puede hacer que tengan oportunidad de hacer otro tipo de trabajo. Si es que esta ley llegara a aprobarse, hay que mirar como ecuatorianos las formas positivas de poder salir adelante. Y a futuro, miremos y analicemos a quién vamos a elegir, que es lo que hemos tratado con este análisis, con el presidente del colectivo, y si te pasa a ti desde la capital de los ecuatorianos. Señor Franco Fernández, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted y hacer el análisis sobre estas leyes que se hacen en el país. Siempre a la orden, un gusto, un saludo a toda la ciudadanía en la Amazonía, en especial a la provincia de Orellana y Sucumbíos, a quienes les guardo especial afecto. Conozco la provincia de Sucumbíos desde el año 2002, la provincia de Orellana desde el año 2006, así que para mí son muy, muy cercanos.
tengo mucho cariño, muchos amigos, muchos conocidos y hasta familiares en estas provincias amazónicas. Las conozco por completo, las he recorrido, así que mi saludo fraterno, mi abrazo solidario y decirles que trabajemos juntos para salir de esta situación. No nos quedemos de brazos cruzados, no esperemos que las cosas cambien porque alguien más lo va a hacer, no esperemos muchas cosas de los políticos, nosotros mismos hagamos como ciudadanía el cambio. Un abrazo, un feliz día y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hoy el COE cantonal se reúne nuevamente acá en Lago Agrio para tomar la decisión del cambio del color de semáforo de rojo a amarillo. En instantes habrá la sesión, nuestros compañeros estarán en esta sesión viendo el desarrollo y qué es de lo que pasa. Pero también a la ciudadanía, tomar precauciones, usar la mascarilla si usted sale. Están multándolos. Se creó una ordenanza castigadora, pero no en base a esa ordenanza usted deje de tomar sus precauciones. Hágalo por usted, por su bien propio. Tome sus precauciones de bioseguridad. Y a las autoridades, y a los diferentes medios de comunicación, ayudar a informar a la ciudadanía. Porque exhibir una multa por el uso de no mascarilla parece que fuera el trofeo en estos momentos. Decíamos, la ciudad de Lago Agrio está sectorizado en la parte céntrica, solo peatonal, en unas calles como la avenida Petrolera está solo un carril habilitado, tomar toda la precaución del caso. En el sector del mercado se va a poder transitar solo a pie o solo transeúntes caminando que pueden por estos sectores. Esas decisiones se tomarán hoy en el COE cantonal. Un buen día a todos.